Hoy por hoy, Carlos Orozco es mejor conocido como el CEO de la Roro Network, quien empezó como un simple videoensayista y que luego se convirtió en podcaster de entrevistas. Ahora lidera uno de los canales de streaming más grandes del Perú. Sin embargo, ¿cómo se mantiene su capacidad de diálogo? Es decir, ¿cómo es que Carlos Orozco conversa y argumenta hoy en día? En este microensayo intentaré realizar un análisis retórico del contenido audiovisual de Carlos Orozco, tomando muestras del 2024 pero sobre todo del 2025. Antes de empezar, quisiera advertir que este video no está diseñado para tirarle hate a Carlos Orozco, lo cual no quiere decir que no habrán críticas, pero este video no es para burlarme de él, menospreciar su contenido, ni tratar de destruirlo en un debate. Lo que se quiere lograr con este video es realizar un análisis retórico similar al análisis del discurso que el mismo Carlos Orozco realizó tanto de Philip Butters como de César Hildebrand. Sin más preámbulo, empecemos. ¿Qué cosa es la retórica? Según Aristóteles, citado por Giuliano Ceni, la retórica es la facultad de teorizar lo que es adecuado en cada caso para convencer. Eso quiere decir que la retórica se enfoca en la persuasión, en que la otra persona esté de acuerdo contigo. Todo discurso, además, está dentro de un contexto o situación retórica, en donde la motivación personal, la audiencia y los factores sociales afectan el mismo discurso. Un elemento adicional en el discurso de Carlos Orozco es que por lo general se realiza con una o más personas en vivo, es decir, casi nunca es un monólogo, sino más bien una entrevista o conversación con la audiencia digital. Por eso es necesario incluir el análisis de la conversación en este video. El análisis de la conversación se dedica a estudiar la distribución de la conversación cotidiana, es decir, cómo se turna la gente para hablar. En su texto clásico del 74, Sachs, Shegloff y Jefferson enlistan 14 puntos para delimitar una conversación, pero para este video nos vamos a centrar en los últimos dos: la construcción de turnos y la reparación. La construcción de turnos explica cómo se van eligiendo los turnos y los temas, corregir los errores que se dan en los cambios de turno, como las interrupciones, los solapamientos y los cambios de tema inesperados, es de lo que se ocupan las reparaciones. Entonces, ¿de qué manera Carlos Orozco intenta defender sus argumentos en sus conversaciones y entrevistas? En este breve fragmento del Ouque transmitido el 9 de abril del 2025, podemos ver un debate entre Carlos Orozco y Macla Llamada sobre los premios Luces de ese año. Ambos tienen una postura sobre la antigüedad de los nominados, pero veamos cómo defiende Carlos sus argumentos. ¿Hace cuánto tiempo Philip Chujoy hace el mismo contenido? De repente ha competido con alguien que lo supera. Ahí la dejo. Siguiente. A ver. Siguiente. A ver. Lo que pasa es que lo que decía Rorro se me hacía más confiable. O sea, cuando decías, ¿hace cuánto tiempo? Yo digo, pero no es al revés. Mientras más años sigas haciendo lo mismo y te vas especializando, Estás entonces ya es tu materia. consolidando. No, pero cuando hablamos del año, creo que el porcentaje de innovación de proyecto es fundamental, ¿no? Ah, ok. Perdóname que yo le diga esto en su rostro. Pero tú, papá lindo, todos los perros días que te sientas en esa silla te chancas el pelo y dices, yo hace 10 años hago esto. Sí. Yo hace 10 años empecé mi canal de YouTube. Sí. Hace 10 años empecé haciendo contenido. Correcto. Si algo no me funciona, Correcto. igual lo redirigiré a otro que tenga mi marca, que tenga mi estilo. Correcto. Hace 10 años. Entonces, ¿por qué si tú, siendo Señora, una persona perdón, de 10 años, perdón. que te me haces Perdón, señora. medianamente confiable Señora. por la cantidad de años, No, señora. y te voy a pedir que me dejes terminar? ¿Por qué el otro que lleva 10 años haciendo Señora. su contenido de tecnología día a día Señora. no podría entrar? Tiempo, No lo compré, tiempo, no. tiempo. Señora. No. Tiempo, No, tiempo. no Le lo damos pase comprendo. al señor Carlos Orozco. Señora. Tiene ahora 10 segundos. Vamos. ¿Me puede decir la gente que hace 10 años yo hago lo mismo? No. Gracias. Acá podemos ver cómo Macla plantea que la antigüedad de un nominado equivale a la experiencia del mismo, aludiendo incluso a la experiencia del mismo Carlos. Sin embargo, él se defiende desde el inicio y al final de su argumento, planteando que la innovación y el cambio son lo más importante dentro de la antigüedad, y que por lo tanto, la lista de nominados estaría mal planteada, ya que para Carlos estos no habrían cambiado mucho en el tiempo. En su obra La retórica, Aristóteles identifica 5 momentos del discurso retórico, de los cuales los 3 principales son la inventio, la dispositio y la elocutio, que hacen referencia a las ideas o argumentos, el orden y la expresión, respectivamente. Dentro del inventio puedes encontrar argumentos que apelan a tu autoridad sobre lo que dices, conocidos como ethos, argumentos que apelan a la emoción de las personas, conocido como pathos, y argumentos que apelan a la razón y la evidencia, conocidos como logos. Es en ese último concepto, en el logos, donde se ubican Macla y Carlos en este caso. Ninguno apela a la emoción o a quién es y qué ha estudiado, sino a argumentos lógicos o factos, como dirían los jóvenes. Sin embargo, el logos también tiene grados de realidad. Un hecho, por ejemplo, es un dato estable.
Una verdad es un sistema de pensamiento compuesto de hechos, y una presunción es un acuerdo general, pero que todavía necesita más evidencia. En ese sentido, tanto Magla como Carlos se basan en el hecho de que los nominados a los premios Luces tienen años en el internet para tratar de defender su sistema de pensamiento, donde en uno gobierna la experiencia y en otro la innovación. Lo que ninguno se da cuenta es que ambos tienen la razón al mismo tiempo, ya que la experiencia es lo que otorga confianza en un creador de contenido, pero la innovación es lo que trae soluciones nuevas a viejos modelos. A pesar de esto, veamos cómo Carlos intenta que sea su postura la que tenga mayor grado de realidad a través de estrategias de conversación. Lo que determina los turnos de conversación son los pares adyacentes, 2 turnos consecutivos que presentan la particularidad de que, dado el primero, se espera que se produzca el segundo. Por ejemplo, saludo, pregunta-respuesta, oferta-aceptación o también oferta-rechazo, etc. Para que se genere un par adyacente, uno debe indicar que está terminando su turno, usando palabras o frases finales, junto a una mirada, un silencio, una entonación distinta, etc. Sin embargo, lo que Carlos y la mayoría de streamers peruanos realizan en estos formatos es usar los errores de la conversación, como interrupciones y solapamientos, para indicar el inicio de su turno. Carlos no puede evitar querer plantear su argumento de la innovación, por eso intenta terminar antes de tiempo el argumento de Magla para iniciar con el suyo. Además, en el ámbito de la elocutio, que se ocupa de la expresión y las figuras retóricas, Carlos suele usar expresiones al final de sus argumentos como "ahí la dejo", intentando que su postura, digamos, tenga la última palabra. Veamos ahora este debate de octubre del 2025 entre Carlos Orozco y el siempre polémico periodista Paolo Benza, quien también trabajó para Carlos en el programa Veo Noticias. Veamos aquí cómo responde Carlos ante una presunción de Benza sobre su posición política. O sea, pero creo que tú, Carlos Orozco, te has vuelto de derechas. No me digas eso. Sí me gusta. Creo que esto sí me gusta. Y tú has transitado hacia la realidad, ¿no? Hacia el realismo. Tony. Has dejado el realismo mágico y has transitado hacia el realismo. Mi pregunta es, o lo que yo diría al respecto es, mucha gente creyó equivocadamente que yo era de izquierda. Uy, no. Y yo jamás dije que soy de izquierda. No pensé estar viva para el día. Mira cómo renuncia a sus ideales. Jamás. Esta es la renuncia Yo pensé a sus que ideales. eso iba a pasar después del complejo del Pero cienciano. está bien. Ojo, me gustaría lo yo te siguiente. acepto en la derecha. No, yo no he como dicho una que soy de persona. derecha. Yo te Ojo, acepto no he en dicho que soy de la. derecha. ¿A que eso no soy ni de No. derecha ni de izquierda? Pregunto, para adelante. Traidor de clases. Pregunto No, si- jodas. No quiero ningún Primero, ismo. quiero a la gente que me entregue un clip donde yo digo que soy de izquierda. Bueno, eres, ya yo, está. yo siempre me he identificado como un nacionalista. Más allá de la definición de cada ideología, en este fragmento vemos a Carlos negar rotundamente una posición política que Paolo Benza le atribuye. Aunque buena parte del internet peruano no lo crea, basta con buscar una entrevista de Carlos Orozco a Marcos Cifuentes de agosto del 2018 para darnos cuenta que, en este caso, Carlos tenía la razón. En un último video que he publicado me han dicho zurdo pretencioso. Quiero hacerme un polo al respecto. Zurdo pretencioso. Sí, creo que es un buen... ¿También te dicen rojo? Sí, claro. ¿Tú eres rojo? Creo que no. Así, podemos ver una vez más cómo Carlos se sitúa todavía en el logos, usando evidencia y razonamiento para sus argumentos. Sin embargo, veamos cómo usa otra de sus frases clásicas para mezclar el logos con el ethos, es decir, argumentos sobre la persona, en este debate sobre un tema más picante. Venezuela no es socialista. ¿Qué es? Pero ya te he dicho, te dije que es una dictadura. 3 días para preparar tu respuesta. ¿Qué es? No estaba para el debate. No estaba para el debate. Ya, perfecto. Pensa, ¿qué es el socialismo? Economía Ya. medianamente planificada Ya, central. Totalmente. Ya. ¿Quién tiene la propiedad de los medios de producción en Venezuela? Parte y parte, ¿no? Me acabas de decir que hay propiedad privada en Venezuela. Ay, Me acabas de mira, decir por supuesto me que acabas hay. de decir que me acabas de decir que los medios de producción ni siquiera son todos Ya, estatales. pero ¿hay libertad? Ni siquiera la mayoría. ¿Hay libertad cambiaria para comprar dólares? No, por ejemplo. Ah, puta, socialista. No, pero es una condición, ¿no? Es una también, condición. también dime, o sea ah, que puta. si es que no ¿Tienen hay... Netflix? No, socialista. No, pero no tiene nada que ver. Pero No está tiene para el nada que debate. ver, Pero no tiene No nada está que para el ver. debate. Aquí vemos como tanto Carlos como Benza intentan fundamentar sus argumentos. Sin embargo, quizá como parte del show en vivo, Carlos lanza su clásica frase "no estás para el debate" más de una vez, intentando apresurar un juicio desfavorable hacia su interlocutor por encima de lo que vaya a decir, queriendo adelantar así la victoria de sus propios argumentos. Ahora, ¿qué pasa cuando Carlos comete un error y en un contexto que no es el suyo? Es decir, en su canal y con su gente. Veamos primero este fragmento de septiembre de 2024, en donde Carlos pretende confirmar que Green Day sería la banda cabecera del Vivo por el Rock 2025, cosa que ya sabemos no sucedió. Este artista, que va a ser cabeza del Vivo por el Rock,
es internacional obviamente, es punk rock. Punk rock. Oh my God. Green Day. Green Day. ¿Qué? ¿Green Day en serio? Sería Green Day. Green Day. Sería Green Day. ¿Pinta o no? Recontrapinta. Sí. Yo le digo a la gente, ¿cuándo le he fallado yo en un concierto? Ahora, veamos a Carlos casi un año después, en junio de 2025, en el programa de streaming Disociados del canal Al Aire Causa. En ese fragmento, Carlos es confrontado por Alex Febrero sobre la fuente que le dio la información errónea de Green Day. Veamos cómo responde Carlos ante esta pregunta. O sea, ya me están diciendo tanto de Green Day. ¿De dónde carajo sacaste esa fuente? Pero va a venir. Ay, Dios, qué triste. A ver, No, la asociación Escúchame, Peña. de Green Day Vivo por el Rock la hiciste tú. ¿Qué? Sí, pero no por Quedaste Vivo por Rock. payasa. No. Bueno, ¿Sabes por qué no? Porque tú dijiste que venir como headliner de Vivo por Rock. No, yo lo que dije era No, que iba a venir. Para Vivo por Rock. Yo creo que Ya bueno, debe se besarse. retrasó. Ya, no se ha retrasado porque no ha venido para Vivo por Rock, va a venir solo. Bueno, ay, ¿Cuál fue tu Dios, fuente? ya. Quiero saber cuál fue tu fuente. pero quiero que vayas. Ah. Te quiero Sí, llevar. voy a ir, te van a Te regalar quiero una regalar una entrada, ya tienes. En este caso, el argumento de que Alex conectó a Green Day con Vivo por el Rock solo en su mente es falso, ya que Carlos mencionó explícitamente a Green Day en el Vivo por el Rock. Carlos se da cuenta de que su argumento no tiene hechos que lo respalden, así que intenta ir por un hecho parcial, que sí vinieron, pero no para el Vivo por el Rock. Cuando finalmente abandona ese argumento, en vez de darle la razón a Alex y admitir su error, intenta excusarlo con que la banda se retrasó, lo cual sigue siendo falso, ya que Green Day siempre estuvo programado para su propio concierto. Y más aún, va directamente al pathos intentando apelar a las emociones de Alex, ofreciéndole una entrada al concierto, lo cual además es un cambio de tema en la conversación. Quizá el mejor ejemplo de la retórica de Carlos Orozco en un contexto que no es el suyo sea la entrevista del 13 de noviembre del 2025 al ex alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para el programa Bendito Estado Fallido que Carlos solía conducir. En este diálogo no solo vemos a Carlos físicamente fuera de su estudio, sino que a su mismo estilo retórico le quitaron el suelo durante la entrevista. Mucho se ha criticado a esta entrevista por la falta de cuestionamiento de Carlos hacia los datos que lanzaba López Aliaga. Esta caberada que usted menciona, Caberá que vive el Estado. y uno de los líderes para usted sería Gorriti. Bueno, ese es el masterclass. ¿no? Claro, Gorriti, sería Gorriti es como el Magnus Opus. sí, es el hombre, ¿no? El que maneja toda la caberá es Gorriti, que tiene 3 negocios macabros. Y también por intentar estar en sintonía con alguno de sus ideales. No sé si eres amigo de la República. Yo no trabajo en la República. No, pero hay gente pues miserable, ¿no? Sí. Que hay que procesarla. Me paro peleando con la República. Ah, qué bueno. Entonces ya somos 2. Sin embargo, la crítica más válida para este caso es cómo López Aliaga, en pocas palabras, logra manejarle la entrevista a Carlos Orozco, desde plantearle los temas hasta ser el que reparte los turnos para hablar. Antes y después de ser el jefe del Departamento de Justicia. Y por eso es que... Espera, gobierno demócrata. A ver, De yo le vía, pregunto una. de vía arterial. Espera, Sí, pero, sí. pero sigo, me has preguntado. Por favor. Sí, Javier Prado, Ajá. vía aérea. Es interesante cómo del Carlos incisivo y explosivo de Ouke en esa entrevista vemos muy poco. Sería bueno saber si Carlos se hubiera dirigido a Rafael López Aliaga como se dirigía en su programa al pelado de Todo Good, o si le hubiese dicho a López Aliaga cosas como no estás para el debate. Tan solo una semana antes, Carlos entrevistaba en el mismo formato al coronel de la policía y hoy candidato al Senado, Harvey Colchado. En este caso no solo vemos a Carlos conducir mucho más la entrevista con sus preguntas, sino que sin necesidad de faltar el respeto, logra profundizar y hasta insistir en temas con Harvey Colchado, que quizá con López Aliaga no se hubiera atrevido. Usted estuvo siguiendo cerca también el caso de Alan García. Ah, efectivamente, sí. En el momento en que Alan García decide acabar con su vida, esa mañana que interviene en la casa, entiendo, ¿dónde estaba usted? De esa manera quedan revelaciones interesantes como esta. O sea, cuando para aclarar ese caso nada más, cuando los comandos famosos Chavín de Guanta, que has hecho una película y tal, van, intervienen por el túnel y tal, había una labor de inteligencia electrónica paralela. ¿En qué consistía? ¿Qué hace la DIRCOTE? La DIRCOTE, la Policía Nacional. Como la DIRCOTE es auspiciada por la CIA, ellos coordinan con sus agentes de la CIA y logran infiltrar en unos termos, unos micros inalámbricos y logran penetrar a la embajada a través de un bombero. Esas escuchas instalan frente a la residencia una clínica donde en forma inalámbrica llegaba las escuchas. Y eso comenzaron a visitar los policías de la DIRCOTE con sus radios Maran que grababa.
Esos cassettes lo llevaban a la DIRCOTE después y ahí se hacía el análisis. Cuando ya el vicealmirante Gianpietre, muy inteligentemente, un marino muy experimentado, mis respetos para él, que pudo él comunicarse y otro rehén que logró esconder un Viper, lograron de que a través del Viper comunicarse con el exterior. Entonces ahí es donde ya viene, él es el informante adentro. Pero ¿gracias a qué? A los equipos de escucha que en forma inalámbrica se había ingresado. Y eso lo hizo la Policía Nacional. Y entonces es esa labor en Chavín de Huántar y en Artemio. Toda esa información, todo eso hecho, que se entera el SIN y dice, yo quiero que eso lo hagan en el SIN. Y dispone que envíen lo mismo y se hagan en el SIN. Ahí me mandan a mí. Destruyeron todos los documentos que existíamos nosotros y nunca hemos estado en el SIN. Y madre. Entonces, y así pasaron los años. Y cuando yo estuve en un curso de capitanes, años después, llega a mí Yashiro y dice, yo he sido rehén. Y lo que ustedes no saben, jóvenes oficiales, es de que el trabajo de inteligencia, el éxito del trabajo de inteligencia para que tenga éxito el operativo Chavín de Huántar lo hizo la Policía Nacional. Podemos ver entonces que las diferentes retóricas de Carlos Orozco no dependen realmente del formato en el que esté dialogando, sino más bien en el personaje con el que se encuentren. Sin embargo, existe una sola persona en el universo de Carlos Orozco en donde confluyen todas sus retóricas, una persona que a Carlos le inspira confianza, pero también respeto. Estamos hablando, por supuesto, de Hugo Lezama, el Barbas de Sin Esmero, y hoy conductor en vivo del canal Pitucos Marrones. Carlos y Hugo no solo tienen confianza por conocerse casi desde la universidad, sino que en casi todos los proyectos digitales en los que Carlos estuvo previo a la Roro Network, el trabajo de Hugo Lezama fue fundamental para el éxito de Carlos, y de ahí viene el respeto. Desde la llamada que le realizó Hugo a Carlos durante un programa de Oke hasta el reencuentro de Moloco Podcast en vivo, Hugo no solo puede bromear libremente con Carlos, sino que se da la licencia de criticarlo frente a frente, entre bromas, claro, sobre su entrevista a López Aliaga. No, Hugo, pero yo te pido disculpas porque Macla ya me hizo entender la verdad del contexto. O sea, igual y no fuiste preparado, pues, ¿no? Pero ya. Yo creo que si hay algo que no debiste decir de Correcaminos es que tiene mucho product placement. Es el único que debí decir. Es el único que debí decir. Pero yo dije, el último que se puede quejar del product placement en el Correcaminos es el señor Carlos Orozco. Para terminar, podemos concluir que Carlos Orozco, curtido ya por los años públicos en internet, no solo sabe conducir bien los temas de conversación y hacer preguntas pertinentes, sino que cuando él así lo desea, fundamenta bien sus argumentos y logra convencer a su interlocutor. Habiendo dicho esto, en el mismo Carlos Orozco también encontramos una doble retórica simultánea. Carlos logra ser acucioso cuando ya está en confianza con su interlocutor, mientras que cuando la figura frente a él le parece imponente psicológicamente, Carlos es más reflexivo o contemplativo, dejando de hablar mucho más que en otros casos. El único caso híbrido es el de Sin Esmero, donde hay confianza, pero también respeto. Además, a Carlos le cuesta reconocer sus errores factuales y retóricos, de manera que no los reconoce del todo o hace el camino más largo. Finalmente, un rasgo característico es que cuando ya está en confianza, Carlos casi siempre intenta dominar la conversación, desde las imposiciones de su propio turno hasta el uso del ethos y el pathos con sus interlocutores. Vale recalcar que esto solo es lo que Carlos nos muestra en público, y no podemos inferir su personalidad privada a partir de videos. Además, siempre es aconsejable ver el material completo de Carlos Orozco para sacar, si se desea, mayores conclusiones. Una recomendación para Carlos, si es que está viendo este video, es que él ya es jefe de su propia empresa y siempre innova formatos en el mundo digital peruano. Sin embargo, mejorar su discurso retórico podría ayudar a elevar el nivel del debate en ese mismo mundo digital peruano en el que se desenvuelve. Eso ha sido todo, ya nos vemos en el siguiente microensayo.